Hoy vamos a estudiar la palabra y el título de esta reflexión es Viviendo con esperanza en los días futuros. ¿Cómo podemos vivir con esperanza y con fe en los días futuros? Viviendo con esperanza en los días futuros. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1, la Biblia, la Reina Valera 1960 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y la versión actual nos dice de la siguiente manera: debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Eh, Amado Señor, en esta noche, una vez más, te damos gracias por la oportunidad maravillosa que nos da, Señor, o que me da el poder hablar de tu palabra, el poder exponer tu palabra. Señor, te damos gracias por la iglesia, por cada familia, por los que estamos aquí en esta noche de estudio de la palabra, Señor, por los que estamos aquí en la iglesia. Y también te doy gracias, Señor, por los que están allí conectados con nosotros desde sus casas y que nos verán, Señor. Oh Dios, permita que esta palabra penetre en nuestro corazón y podamos recibirla y también, oh Dios, poderla compartir con aquellos que necesitamos y que necesitan de ti. Honramos tu nombre en esta noche y te damos gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Me gusta como dice la versión actual. Debes saber esto también, que en los últimos días, antes que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Y es lo que estamos viendo ahora. Estamos cerca del fin del mundo y estamos cerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en estos días estaba pensando que vamos a predicar acerca sobre la segunda venida de Cristo, que casi no lo hacemos. Algo que usted y yo, nosotros no podemos negar, es que si hay algo que preocupa a la gente y que preocupa a millones de personas en el mundo, es los días futuros. Y esto es una preocupación para casi todo el mundo. ¿Qué pasará en el mañana? Lo que está ocurriendo en el mundo, los cambios, las dificultades que pueden venir en estos días postreros, como lo llama la palabra de Dios, nos preocupa a algunos. De hecho, la palabra de Dios nos permite dar una mirada a esos días futuros por medio de la misma palabra de Dios. Podemos saber qué es lo que va a suceder en los días futuros o qué es lo que está sucediendo por la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y para que echemos una mirada aquí rápidamente, abra su Biblia en el libro de Marcos capítulo 13. Libro de Marcos capítulo 13 y vamos a leer los versículos 3 al 8. Marcos capítulo 13, los versículos 3 al 8. Y ahí con calmita busque la Biblia para que me acompañe desde su casa y aquí mis hermanos para leer la palabra del Señor. Marcos 13, los versículos 3 al 8. Y dice la palabra del Señor, cuando ya lo tengan, ya están. Muy bien. Dice la palabra del Señor, y se sentó en el monte de los olivos
frente al templo. ¿Quién hizo esto? Jesús, ¿cierto? Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte. Versículo 4. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Versículo 5. ¿Qué dice? Y respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Versículo 8. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambre y alborotos, principios de dolores son esto. Amén. Mira lo que la palabra nos está declarando, o lo que nos está diciendo que va a suceder o que va a suceder en el futuro y de lo que ya está sucediendo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Diferentes enfermedades, terremotos, ¿qué más? Hambres, guerras, la gente en Medio Oriente a los niños se están muriendo de hambre, no más aquí en La Guajira. La gente, las personas encargadas de llevar estos alimentos, en vez de entregarlos, lo que hacen es trampa, y entonces todo esto se ve. Podemos ver en los textos que hemos leído en medio de la palabra que narra el contenido, el conocimiento, o sea, esto está narrando el conocimiento de lo que va a suceder y de lo que está sucediendo. Acontecimientos difíciles para este mundo. Hay, hay tres palabras del Señor que no podemos nosotros ignorar. Y está en el versículo 7. Mas cuando oigáis de guerras, rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así. Pero aún no es el fin, dice el verso 7. Mas cuando oigas de guerras, de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así. Y a veces nosotros nos preocupamos y nos da miedo, pero la palabra de Dios nos lo está advirtiendo y nos está diciendo, cuando Jesús dice, no os turbéis, nos está recordando que de la estabilidad del creyente no depende de las, o sea, que la estabilidad del creyente no depende de las circunstancias, sino de su confianza en Dios. O sea que la estabilidad de nosotros como creyentes no depende de lo que va a suceder en el mundo, sino de la confianza que usted y yo tengamos en Dios. Es una invitación a confiar en la soberanía de Dios. Es lo que el Dios nos está haciendo. Que debemos de confiar en Él, aun cuando el mundo parezca estar terminándose o estar cayendo a pedazos. Cuando parezca que esto está muy difícil. O sea que no se trata de ignorar lo que sucede, sino de no permitir que estas noticias nos roben la fe y la esperanza que tenemos en Cristo. Porque eso sucede. Todo lo que está pasando, lo que ha hecho es que en muchas personas le está robando la esperanza y la fe en Cristo. ¿Cómo podemos vivir en fe y en esperanza en los días futuros? Sería la pregunta.
¿Cómo yo puedo vivir en una esperanza en medio de un mundo difícil? En medio de una situación difícil, ¿cómo yo puedo vivir con esperanza? ¿Cuál va a ser la esperanza para nuestros hijos? Para esa generación que viene, esas dos generaciones prácticamente que vienen tras de nosotros, ¿cuál va a ser esa esperanza? Esa es la pregunta que nos hacemos. Pero vamos a mirar a través de la palabra de Dios, ¿cuál es esa esperanza? En primer lugar, debemos, dice que debemos confiando en lo que, o sea, debemos confiar que no habrá días sin que la soberanía de Dios se manifieste sobre el mundo. O sea, no habrá un día sin que la soberanía de Dios se manifieste en el mundo. Y por eso vaya conmigo al libro de Daniel capítulo 2. Y vamos a leer los versículos 21 y 22. El libro de Daniel capítulo 2, los versículos 21 al 22. Dice la palabra, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra aquí? Estas palabras de Daniel nos permiten entender una verdad espiritual que es muy importante. Los tiempos de cambio en el mundo dependen de Dios. Los tiempos de cambio en el mundo solo dependen de Dios. Y mira, y lo voy a leer en la versión Dios habla hoy y en la versión del lenguaje actual, para que, como lo leí en la versión Reina Valera. En la versión Dios habla hoy dice, Él cambia los tiempos y las épocas. Daniel 2, 21 y 22. La versión Dios habla hoy dice, Él cambia los tiempos y las épocas, quita y pone reyes, da sabiduría a los sabios e inteligencia a los inteligentes. Dice la palabra de Dios para todos, la palabra de Dios, la palabra Dios habla hoy. La versión actual, mira lo que dice, tú eres el Dios de la historia. Todo en el mundo sucede porque quieres que suceda. Aún lo haces reinar. A unos los haces reinar y a otros los quitas del trono. ¿Qué es lo que hace Dios? Según la palabra. ¿Qué es lo que hace el Señor? Según la palabra. A todo lo tiene bajo de control. O sea, que podemos confiar que nada pasa sin que nuestro Dios lo permita. El mundo no está fuera de control. Oigan, el mundo no está fuera de control. Aunque no lo comprendamos, Dios está obrando sus planes y sus propósitos. Porque eso lo dice la palabra, que todo lo que va a suceder, Dios ya lo ha dicho. Y nosotros nos preocupamos. Dios ya lo ha dicho. En todo lo que Él permite en este mundo tiene un plan y un propósito. ¿Para quién? Para sus hijos. Todo, todo lo que hay. Y mire lo que dice el libro de Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Por eso, hermanos, podemos tener la seguridad de que aún en las decisiones que toman los gobernantes en este mundo están bajo la soberanía de Dios. Todo lo que hacen los gobernantes en este mundo, las personas, todo está bajo la
soberanía de Dios. Y dice la palabra que la hoja de un árbol no se mueve si no es la voluntad de Dios. Podemos estar confiados que no podrán hacer nada que Dios no les permita hacer. Todo lo que la gente hace es porque Dios lo permite. El libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 1 dice, en la versión actual, en las manos de Dios, los planes del rey son como un río. Oigan que esto me parece maravilloso. En las manos de Dios, los planes del rey son como un río. Toman el curso que Dios quiere darles. En las manos de Dios, los hijos de Dios son como un rey. O sea, lo estoy parafrasando. Son como un rey. Toman el curso que Dios quiere darles. Por eso, mis queridos hermanos, confiando en que no habrá días sin que la soberanía de Dios se manifieste sobre este mundo, es lo que nosotros debemos de tener bien claro, que todo lo que sucede es porque Dios lo permite y lo ha pronosticado. Ahora miramos en segundo lugar, confiando en que no habrán días sin la ayuda de nuestro Dios. O sea que debemos de confiar en que no hay días en que Dios no nos tienda su mano, en que Dios no nos ayuda. Todos los días Dios nos ayuda. El libro de Isaías, capítulo 41, versículo 1, 41:10, Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, ¿por qué nos preocupamos? Y la palabra nos repite una vez y otra vez, y nosotros seguimos preocupados y preocupados por la gente, por las personas. Las personas escuchan la palabra de Dios, no quieren obedecer a Dios. Entonces, por eso, y esta porción de la palabra es bien, nos da a nosotros una seguridad. Todos podemos reconocer que estamos viviendo tiempos difíciles en muchas áreas de nuestra vida. Y cada uno de nosotros tenemos tiempos difíciles en muchas áreas de nuestra vida. En la familia, en la economía, en la justicia, en la salud, en las oportunidades laborales, en las situaciones, incluso en las situaciones que se viven en la calle, en las situaciones de los inmigrantes y muchos otros problemas más que pudiéramos mencionar en esta noche. Y muchas veces el Señor permite estas situaciones ¿para qué? Para que no, para que nos demos cuenta que la verdadera ayuda para nuestra vida solamente viene de Dios y no de los hombres. Y es lo que el Señor permite que todo esto suceda, porque la verdadera ayuda para nuestra vida viene realmente de Dios y no de los hombres. Y esto lo vemos incluso en el gobierno, lo que está pasando. El Salmo 118, los versículos 8 y 9. Mira lo que dice. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Y la palabra es muy clara. Mejor es confiar en Jehová que confiar en quién, en los hombres. Mejor es confiar en Jehová que estar confiando en presidentes, en alcaldes, en toda aquella gente que a veces creemos que nos van a ayudar. Estamos viviendo tiempos en los cuales las opciones para la ayuda son ¿qué? Son limitadas. Y eso lo estamos viviendo, ¿cierto? Nos han quitado subsidios a los estratos bajos, en los cuales nos ayudaban. Por eso esas ayudas son muy limitadas. Pero cada uno de nosotros tenemos que recordar
que Dios es hoy y siempre nuestro ayudador. Él siempre nos ayuda, Él siempre en cualquier momento nos está ayudando, sin importar el problema, sin importar la enfermedad. En Él podemos confiar. En Dios sí podemos confiar que Él no nos falla. El hombre nos falla, los reyes nos falla. Y el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 6 dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y él lo dice la palabra. ¿Quién es mi ayudador? El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces, ahí es donde debe de estar que mi confianza y mi futuro debe estar puestas en las manos de Dios. En tercer lugar, en tercer lugar, confiando que no habrá días de soledad, confiando en que no habrán días de abandono. Eso debemos de tenerlo muy en cuenta. Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejare, con todo Jehová me recogerá. O sea que aunque yo esté solito por allá en la soledad, lejos, el único que no me abandona, ¿quién es? El Señor. Y lo dice su palabra, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Y esto es una verdad. Es una verdad, aunque es difícil de aceptar y de reconocer. No podemos tener la seguridad de quién estará con nosotros en los últimos días. No podemos tener la seguridad quién estará con nosotros en el futuro. Y eso nosotros no lo podemos saber. Las personas cambian. Los amigos nos abandonan. Las personas que amamos nos pueden dar la espalda. Las personas, aquellas personas que nosotros amamos, o pueden partir a la presencia del Señor. ¿Y cómo quedamos? Quedamos solos. Por eso el futuro en la mano de los hombres es que incierto, pero en la mano de Dios es un futuro claro, como lo dice la palabra. Es por eso que la palabra del Señor nos invita a confiar, que aunque todos nos puedan abandonar, nunca estaremos solos o abandonados, porque nuestro Dios está siempre con nosotros. Dios siempre está con nosotros. Él está y estará con nosotros siempre. Tendrá cuidado de las necesidades de nuestra vida. Y eso lo ha dicho el Señor. Y vamos a leer una porción de la palabra muy conocida. Vaya a Mateo 6. Vaya a Mateo 6. Los versículos 31 y 32. Mira lo que nos dice la palabra del Señor. No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Mira que está en pregunta, ¿cierto? Versículo 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Eso lo dice la palabra. ¿Quién sabe de qué tenemos necesidad? Dios. Y a veces nosotros nos afanamos por el día de mañana. ¿Qué voy a hacer mañana? No tengo mañana. Y la palabra dice, no os afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos, qué vestiremos, cómo trabajaremos. Y nos afanamos de eso.
Quizás creamos que no tenemos a nadie que nos ayude, que no tenemos a nadie que nos apoye en los problemas y dificultades que nos toca enfrentar todos los días. Pero Dios nos invita a confiar que Él es más poderoso que el que está, que Él es más poderoso que el que está en contra de nosotros. Él es más poderoso porque está con nosotros y es nuestro amado Dios. Y luego el apóstol Juan escribe en la primera carta, en el capítulo 4, versículo 4, y miren lo que nos dice: hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. La pregunta es, ¿a quién tiene usted, a quién, a quién usted le sirve? ¿Al que está en el mundo o a quién? La palabra lo está diciendo: hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Y quién está en vosotros? Dios. Dios está con nosotros. Entonces, podemos concluir de la siguiente manera: aunque los días futuros puedan parecer inciertos, aunque los días futuros puedan parecer desafiantes, el creyente en Cristo puede vivir sin temor. El creyente en Cristo, oiga, el creyente en Cristo puede vivir sin temor, porque Dios sigue siendo soberano, porque Dios es mi ayudador, porque Dios no nos abandona, porque Dios está conmigo a pesar de las circunstancias. Siempre está dispuesto a ayudarnos y jamás, óigalo bien, mi hermano y mi hermana, y jamás lo abandonará. El futuro está en las manos seguras si la dejamos en las manos de Dios. El futuro está allí. Por eso, mis queridos hermanos, debemos vivir con esperanza en los días futuros, pero una esperanza puesta en Dios y la fe en Dios. Y por eso el Señor nos está diciendo: no os turbéis, porque nos está recordando que la estabilidad del creyente nuevamente no depende de la circunstancia, sino de la confianza que usted y yo tengamos en Dios. Porque a veces pensamos que las circunstancias, Dios nos habla a través de diferentes situaciones, pero mi estabilidad como creyente no depende de las circunstancias, sino de confiar en Dios. Amado Señor, en esta noche, una vez más te damos gracias por este tiempo maravilloso, Señor, que tú nos permites al acercarnos a tu palabra y poder entender cuál es mi esperanza en los días futuros. Tú, Señor, nos enseñas que podemos estar confiando en que no habrán días sin que la soberanía de Dios se manifieste sobre este mundo. Que podemos estar confiando que no habrán días sin la ayuda de nuestro Dios. Y que podemos estar confiando que no habrán días de soledad o de abandono. Porque tu palabra nos enseña que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y esa es la esperanza
que tenemos, que no estamos solos, que estamos contigo y que tú eres mi ayudador, que tú eres mi Señor, que tú eres mi Dios, que tú estás al lado de cada uno de nosotros para sostenernos y poder mirar que todo lo que está sucediendo en el mundo es porque tú lo permites. Es porque está escrito en la palabra que en los postreros días vendrán tiempos difíciles. Y cuando confiamos en ti, tú nos ayudarás a poder salir de cada situación y de cada momento difícil que tengamos. Señor, gracias por este tiempo, tiempo de oración, tiempo de estudio de tu palabra. Gracias por cada familia de la iglesia. Gracias por cada oyente. Gracias por cada familia que nos ven desde sus casas. Gracias por cada familia de los que estamos aquí reunidos en la iglesia. Y gracias por cada hogar de la iglesia, por cada hogar de la iglesia presbiteriana en Colombia, por cada hogar de los hermanos que han puesto su confianza en Cristo, en el mundo y en Colombia. Te damos gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos nuevamente, mis queridos hermanos, a volver a cantar la canción que cantamos.